¿Qué secretos esconde el hielo? Desde misterios sin revelarse hasta cosas encontradas en hielo. Descubre las cosas más misteriosas encontradas en la Antártida. Algunas de ellas podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre este lugar. El legado helado de Maurice Wilson. El legado helado de Maurice Wilson es una historia fascinante de osadía y tragedia entrelazadas con las implacables alturas del monte Everest. Maurice Wilson, un soldado y aviador británico, se embarcó en una audaz misión en solitario para conquistar el Everest en 1934, impulsado por una ferviente creencia en la iluminación espiritual a través de la soledad y la simplicidad. Su plan poco convencional incluía volar un biplano Gypsy Moth desde Inglaterra a la India, realizar un aterrizaje forzoso cerca de la base del Everest y luego escalar la montaña solo y sin experiencia previa en montañismo. El viaje de Wilson comenzó en mayo de 1933, cuando su avión se estrelló en una parte remota de la India. Sin dejarse intimidar por el accidente, Wilson caminó a través de densas selvas y terrenos difíciles y finalmente llegó a la base del Everest en marzo de 1934. A pesar del escepticismo y las advertencias de escaladores experimentados, Wilson comenzó su ascenso sin el equipo de escalada adecuado ni oxígeno, armado solo con determinación y resolución espiritual. Trágicamente, el intento de Wilson de conquistar el Everest terminó en misterio y tristeza. Su cuerpo congelado fue descubierto por una expedición británica en 1935 justo debajo de la cumbre. Su diario, recuperado con sus restos, narraba sus luchas y reflexiones, proporcionando una visión conmovedora de su búsqueda solitaria y las duras realidades del montañismo a gran altitud. Peces antiguos. En 1928, un descubrimiento notable sorprendió a los científicos. Al explorar las aguas heladas cerca de Groenlandia, desenterraron una antigua especie de pez conocida como el tiburón de Groenlandia. Se cree que es uno de los vertebrados vivos más antiguos de la Tierra. Esta especie, con su lento ritmo de crecimiento y longevidad, ha fascinado a los investigadores durante décadas. El descubrimiento del tiburón de Groenlandia se atribuye al trabajo pionero del biólogo marino y Dr. Samuel H. Scudder y su equipo a bordo del buque de investigación Endeavour. Durante una expedición frente a la costa de Groenlandia, sacaron a la superficie un enorme ejemplar de más de 5 metros de largo. La tripulación se quedó atónita al encontrar pruebas de que estos tiburones podían vivir durante siglos, posiblemente más de 400 años, lo que los convierte en una reliquia viviente del pasado. La adaptación del tiburón al frío extremo y a los entornos marinos profundos le ha permitido sobrevivir a temperaturas apenas por encima del punto de congelación. Su metabolismo lento y su capacidad para conservar energía son vitales para la caza en las profundidades del océano, donde el alimento escasea. La dieta del tiburón de Groenlandia, compuesta por peces, focas e incluso osos polares, refleja su posición como uno de los principales depredadores del ecosistema ártico. Oso de las cavernas. El oso de las cavernas, conocido científicamente como Ursus spelius, fue una especie de oso enorme que vagó por Europa y Asia durante la época del Pleistoceno, hace unos 300 a 15.000 años. Estaba bien adaptado a los climas fríos de la Edad de Hielo, con una constitución robusta y un gran tamaño corporal que a veces alcanzaba hasta 3,5 metros de longitud y pesaba más de 1 tonelada. El descubrimiento de restos de osos de las cavernas ha fascinado a científicos y arqueólogos por igual. Un hallazgo notable ocurrió en 1774 en la cueva de Gillen, donde se desenterró el primer esqueleto completo de oso de las cavernas. Este descubrimiento despertó un mayor interés en estas antiguas criaturas, lo que llevó a más excavaciones en cuevas de toda Europa. En 1907, en la cueva de Hermann en los Alpes de Estiria, en Austria, se realizó otro descubrimiento significativo. Aquí, los investigadores encontraron un esqueleto de oso cavernario casi completo, notablemente conservado en el permafrost de la cueva. Este hallazgo proporcionó información valiosa sobre la anatomía y la biología de la especie, incluidos detalles sobre su dieta, comportamiento y adaptación a ambientes fríos.
Uno de los aspectos más sorprendentes de los descubrimientos de osos cavernarios es la preservación de tejidos blandos y pelaje, que ocasionalmente se han encontrado intactos en los ambientes fríos y carentes de oxígeno de las cuevas. El niño Inca. Ahora bien, lo crea o no, se ha encontrado a mucha gente en lugares como montañas y que estaba literalmente congelada en el hielo. No todas eran personas que se perdieron en la montaña o incluso fueron enterradas en una avalancha o algo así. Simplemente quedaron atrapadas en el hielo porque fueron sacrificadas en la propia montaña. Uno de ellos era un niño pequeño que formaba parte de un ritual inca que lo llevó a ser sacrificado. Los restos momificados del niño se descubrirían en una montaña argentina, y después de que fue redescubierto, muchos científicos descendieron sobre ese cuerpo para tratar de aprender más sobre él, y como resultado, descubrieron algunas cosas interesantes sobre el que fue sacrificado. Por ejemplo, algunos científicos españoles obtuvieron permiso para tomar muestras de ADN del niño y pasarlas a una base de datos. Y cuando lo hicieron, descubrieron que el ADN era de una especie rara de personas. Una coincidencia era ADN de un individuo que pertenecía a un antiguo imperio Wari que gobernó los Andes mucho antes de los incas. Eso puede explicar por qué el niño fue sacrificado, ya que no era uno de ellos, sino que era de otra cultura, pero solo estaban especulando sobre eso. Volviendo al ritual. Lamentablemente, fue algo que los incas hicieron durante bastante tiempo. Mientras estaban en el poder, lo hacían para complacer a los dioses y obtener algunos beneficios de ellos. Los niños eran llevados a la montaña para ser asesinados allí o abandonados para que murieran a causa de los elementos. Cuando lo encontraron, el cuerpo del niño estaba envuelto en tela y rodeado de 6 pequeñas estatuas, como las que tenían conexiones con los dioses a los que servían. Formas de vida antiguas en un lago congelado. En 2013, los científicos rusos hicieron que el mundo esperara con gran expectación mientras perforaban 2 millas de hielo antártico para hacer contacto con el lago subglacial más grande del continente. Se pensaba que el cuerpo de agua, el lago Vostok, había permanecido inalterado durante hasta 25 millones de años y su potencial para producir formas de vida antiguas nunca antes vistas tenía a todos al borde de sus asientos. El equipo de arqueólogos glaciales informó haber encontrado más de 3.500 secuencias de ADN diferentes, que incluían bacterias, eucariotas y arqueas, y según los científicos rusos, organismos que no coincidían con nada de lo que se conocía en el banco de genes. Ahora bien, antes de que diga que encontramos vida antigua, en realidad no es tan simple. En primer lugar, mucha gente cuestionó los hallazgos por una razón u otra. En segundo lugar, el lago se conoce desde hace casi 10 años y todavía no tenemos ningún descubrimiento revolucionario del que hablar. Parte de eso puede deberse a la investigación que se está llevando a cabo, así que tenlo en cuenta. Dicho todo esto, se encontró otro lago subglacial en la Antártida y los científicos decidieron ir a ver qué había allí también. Ahora nadie está seguro de lo que encontraron, pero las implicaciones podrían ser enormes. La razón por la que tanta gente piensa que estos lagos tienen formas de vida antiguas en su interior se debe a las condiciones en las que se encuentran. Los lagos subglaciales se encuentran en las profundidades del continente. Como tales, no están expuestos a los elementos que podrían alterar su estructura o forzarlos a evolucionar. Además, sabemos que el hielo puede mantener intactos a los organismos antiguos debido a los que se han encontrado en núcleos de hielo en el pasado. Como resultado, estos podrían ser algunos de los mejores lugares para encontrar vida antigua, el terremoto rojo. Ahora hablemos de algo que ocurrió a fines de 2021 y que no se conoció por completo hasta fines de 2022. Los científicos han estado investigando Marte durante décadas y continúan tratando de descubrir más sobre el planeta rojo para que potencialmente podamos vivir allí algún día. Pero a finales de diciembre, justo un día antes de Navidad, ocurrió algo misterioso. Una de las sondas que la NASA había colocado en el planeta rojo detectó que se había producido un terremoto. No sería extraño en sí, pero en realidad se desconocía la fuente del terremoto. No parecía un terremoto natural y no tenemos todo el planeta bajo vigilancia, por lo que no pudimos ver si algo había dañado realmente el planeta. Avanzamos hasta octubre de 2022 y supimos la verdad.
Se había producido un impacto causado por una roca espacial. La razón por la que sabemos esto con certeza es que uno de los orbitadores que giran alrededor de Marte pudo capturar una foto del lugar del impacto. La NASA pronto se dio cuenta de que era uno de los impactos de meteoritos más grandes en Marte desde que la NASA había comenzado a estudiar el planeta rojo. Eso es algo importante por varias razones, pero una de las más importantes fue que cuando observaron el lugar del impacto, encontraron trozos de hielo. Se encontraron enterrados más cerca del cálido ecuador marciano que cualquier hielo que se haya detectado jamás en el planeta. Y estudiar el hielo que fue revelado por el planeta ayudará a los científicos a entender mejor las condiciones climáticas previas en Marte, así como también cómo y cuándo el hielo fue depositado y enterrado. Y el hielo en Marte, bueno, eso significa que hay agua en Marte, y eso es importante para nosotros cuando estábamos tratando de colonizar el planeta. Puede ser un poco espeluznante que haya sido necesario un gran impacto de meteorito para que lo descubriéramos. Montañas Gamburtsev. Vamos a regresar a la Antártida ahora y hablaremos sobre una de las cosas más singulares que puedes encontrar allí, o encontrar con precisión enterradas debajo de la superficie. Ya te mostramos los lagos que están debajo de la superficie, pero ¿qué pasa si te digo que hay una cadena montañosa enterrada bajo el hielo y la nieve? Podrías pensar que estoy mintiendo o bromeando, pero no es así. Estoy hablando de las montañas Gamburts, una de las cosas más misteriosas de nuestra Tierra. Cuando digo cadena montañosa, lo digo en serio. La cadena tiene aproximadamente 750 millas de largo y aproximadamente 9.000 pies de altura en su pico más alto. Entonces, solo tienes que tener en cuenta los 2.000 pies de nieve que la cubren y tendrás una cadena montañosa literalmente enterrada en la Antártida. No hace falta decir que la gente está atónita de que estas cosas realmente existan. Otra cosa que es extraña es que la cadena montañosa parece mucho más joven de lo que debería. Se cree que tiene unos 100 millones de años, pero debido a las condiciones de la Antártida y el tiempo transcurrido, muchos creen que debería tener un aspecto suave cerca de los picos para parecerse a los montes Apalaches. Sin embargo, en cambio, cuando los miras a través de escáneres, son muy escarpados, no muy diferentes a las montañas rocosas. Nadie está realmente seguro de por qué sucede, pero el hecho es que así es. La creencia es que se debe al mismo hielo que está atrapado bajo la superficie. Y debido a que esa cadena montañosa estaba completamente formada cuando apareció la capa de hielo, nunca tuvo la capacidad de envejecer como lo han hecho otras cadenas montañosas. Puedes apostar a que los científicos seguirán vigilando estas montañas durante algún tiempo para poder aprender más. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Crías de mamut. Si bien todos los descubrimientos que se realizan en el hielo son importantes por una razón u otra, hay algunos descubrimientos que son definitivamente mucho más interesantes y más deseados que el resto. Por ejemplo, ¿qué sucedería si descubriéramos una cría de mamut congelada en el hielo? Seguramente eso elevaría la estatura de ese descubrimiento. Se cree que el mamut momificado de la edad de hielo tenía más de 30.000 años cuando fue extraído del hielo en Canadá. Ahora bien, fue el primer descubrimiento de este tipo en América del Norte y es algo de lo que mucha gente habló cuando fue encontrado. Tenía aproximadamente el mismo tamaño que la cría de liuba siberiana que se encontró en 2007, que tenía unos 42.000 años, y lo que es igualmente importante es el mamut mejor conservado que se haya descubierto jamás en América del Norte. Se habían encontrado restos parciales antes, pero no completos como este. Una de las cosas más interesantes es que se encontró por accidente. El lugar específico del hallazgo fue Eureka Creek, que se encuentra en el Yukón canadiense y es un lugar conocido por la extracción de oro. Para ser más precisos, fue durante una de esas operaciones que un minero se dio cuenta de que había encontrado algo con su excavadora. Estaba buscando en el barro cuando escondió algo que no le parecía bien y llamó al jefe, y el resultado fue que encontraron un bebé mamut. Y eso, amigos míos, es un descubrimiento que sin duda es digno de mención, teniendo en cuenta toda la suciedad que mueven en lugares como el Yukón. Sinceramente, hay que preguntarse por qué no hay más hallazgos como este por ahí.
la casa de los almendros. Cuando la gente piensa en la Antártida, le vienen a la mente un par de cosas, principalmente hielo, icebergs y muerte congelada. Pero ya sabes, al menos hay múltiples opciones. Lo que muchos no piensan es en la vida que realmente atraviesa este enorme y helado páramo, pero tampoco en el hecho de que la Antártida es el desierto más grande del mundo. De todos modos, además de todo eso, también es un centro de investigación científica y ahí es donde entra en juego la Casa de los Almendros. De hecho, la pequeña estructura de madera ha servido como centro vital para la exploración y la investigación en la Antártida durante más de un siglo. El edificio, que lleva el nombre de un meteorólogo pionero llamado David Ferguson Almond, ha acogido a científicos de todo el mundo que vienen a estudiar una gran cantidad de temas, desde el cambio climático hasta temas nerd sobre glaciares, biología marina y ecología. Hoy en día está equipado con tecnología de punta y chatarra informática sofisticada. Y la casa también sirve como base para realizar trabajos de campo y recopilar datos valiosos. A pesar de su ubicación aislada, Amenhouse es muy conocido y visitado constantemente por científicos y otras personas que se reúnen para descubrir todos los misterios de la vida en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. ¡Qué divertido! Quiero decir, imagínese la pura alegría de soportar tormentas de nieve, temperaturas gélidas y terrenos traicioneros, todo en pos de un descubrimiento científico que nadie sabrá ni le importará a menos que se suscriba a una revista científica. Realmente debe contribuir a una vida verdaderamente plena. Pirámides bajo el hielo antártico. Durante mucho tiempo, la gente pensaba que las pirámides solo existían en Egipto, pero resulta que en realidad se pueden encontrar en algunos lugares menos esperados. Y si bien puede parecer la trama de alguna loca película de teorías de conspiración que se le ocurrió a tu primo Billy, a quien nunca le invitan a la barbacoa familiar, resulta que esto puede ser cierto o no, dependiendo de con quién hables. Al respecto, el concepto de pirámides enterradas bajo el hielo de la Antártida llamó la atención por primera vez en el siglo XX, cuando estudios aéreos e imágenes satelitales revelaron extrañas formaciones en el paisaje. Estas formaciones se parecen mucho a formas geométricas similares a las pirámides, y naturalmente, todo arqueólogo aficionado de Google Maps tiene una teoría. Una parte de la Antártida que realmente les deja boquiabiertos es la Tierra de la Reina Maud. Las imágenes de satélite han mostrado lo que, según algunos, parecen ser enormes estructuras piramidales, que provocaron una tormenta de debates en línea y han desafiado las teorías convencionales sobre la civilización humana y su desarrollo. De ser cierto, esta supuesta civilización sería anterior a la historia registrada. Y por supuesto, al igual que las teorías sobre las pirámides egipcias, se dice que estas personas habrían poseído tecnologías y conocimientos avanzados que les permitieron construir estructuras monumentales en los lugares más duros para vivir de la Tierra. Sin embargo, los escépticos y aquellos con cerebro práctico señalan que las anomalías observadas en las imágenes de satélite son más que probablemente el resultado de procesos naturales y no de cualquier tipo de intervención humana o extraterrestre. El culpable más probable, dicen, es la erosión glacial, el movimiento del hielo u otros factores ambientales desconocidos. A pesar de la falta de cualquier tipo de evidencia real, la gente incluso se ha embarcado en expediciones para investigar las llamadas pirámides de primera mano, pero con muy pocos resultados para fundamentar algo, incluso después del uso de nuevas tecnologías como el radar terrestre y otras técnicas novedosas y sofisticadas. En los últimos años, los avances tecnológicos han proporcionado nuevas herramientas para explorar el terreno helado. Los investigadores han empleado el radar de penetración terrestre, el LIDAR, también conocido como detección y alcance de luz, y otras técnicas de detección remota para mirar debajo de la superficie y descubrir características ocultas con una claridad sin precedentes. Por ahora, sin embargo, siguen siendo simplemente un misterio. La Estación de Investigación Halley. La Estación de Investigación Halley no es tanto un laboratorio científico como podrías imaginar cuando miras demasiado CSI o algún otro programa dramático científico. No, es más como un pequeño pueblo donde científicos de todo el mundo vienen a estudiar todo lo que la Antártida tiene para ofrecer, incluido el cielo.
Imagínese un montón de grandes edificios blancos, viejos, aburridos y de aspecto estéril, asentados sobre una enorme capa de hielo que es esta estación de investigación. Dentro de este gran complejo, los científicos viven, trabajan y realizan sus experimentos, pero no se ha escatimado ningún lujo para garantizar que se sientan cómodos mientras lo hacen. Una de las cosas más interesantes de la estación es que en realidad se mueve porque el hielo de la Antártida siempre está cambiando y moviéndose. La estación está diseñada para ser levantada y luego trasladada a un nuevo lugar cada pocos años. No solo evita que todos queden enterrados bajo toneladas de hielo, sino que también ofrece una nueva vista panorámica que probablemente ayude a que todos no se vuelvan locos en este lugar. Los científicos hacen todas las actividades habituales que cabría esperar, estudiando cosas como el clima, la atmósfera e incluso el espacio. Y también perforan profundamente el hielo para aprender cómo era el clima en la antigüedad. Estación de Investigación Cygney. ¿Sabías que la Antártida en realidad tiene islas? Se podría decir que son glaciares, pero en realidad, ¿no es todo el continente un glaciar gigante? Todo redundante y arbitrario. Argumentos aparte, la Estación de Investigación de Sydney es un puesto científico ubicado en la isla Cygney, en las Islas Orcadas del sur de la Antártida. Sin embargo, a diferencia de otras estaciones de investigación, esta es relativamente pequeña en tamaño y capacidad. Las instalaciones de la estación incluyen viviendas, laboratorios, áreas de almacenamiento e instalaciones de apoyo como una sala de generadores y una estación meteorológica. Me pregunto cuánto cuesta en Airbnb. El foco principal de la investigación aquí es la ecología y la biología de la región. Los científicos estudian todo, desde la vida vegetal y animal que habita la isla hasta el entorno marino circundante, y todo ello se hace para comprender mejor cómo funcionan los ecosistemas y cómo se ven afectados por cambios ambientales como el cambio climático y la actividad humana. Además de todo esto, los investigadores también realizan estudios sobre las poblaciones de aves de los alrededores para controlar su número, comportamiento y éxito reproductivo. ¡Oh, qué absolutamente emocionante! Número 16. Estación de Investigación Vostok. Como era de esperar, hay varias estaciones de investigación en un lugar como este. Quiero decir, ¿qué diablos más habrá allí? ¿Una estación de esquí? No, eso es estrictamente para algún lugar como Dubái, zona de vacaciones de osos polares. Bueno, el cambio climático los está empujando hacia el sur. Lo que encontrará aquí son muchas estaciones de investigación y científicos introvertidos que viven una buena vida sin preocuparse por cosas como visitantes, supervisión ejecutiva y vida social. Esta estación de investigación, que lleva el nombre del cercano lago Vostok, ha sido un punto focal de exploración científica desde que fue establecida en 1957 por la Unión Soviética. A lo largo de las décadas, se ha convertido en un epicentro para una amplia gama de actividades de investigación que incluyen toda la basura nerd habitual en esta área, como glaciología, geofísica, meteorología y astronomía. Además de estar en uno de los lugares más fríos y aislados del planeta, también se ha convertido en lugar de descubrimientos científicos innovadores. En 1983, un equipo de científicos soviéticos perforó con éxito más de 12 pies de hielo para llegar al lago Vostok, que había estado bajo el hielo durante millones de años. Esto revelaría un increíble ecosistema antiguo que fue una hazaña revolucionaria en ese momento. La estación de investigación de Vostok también alberga un observatorio astronómico de última generación que aprovecha los cielos despejados y la mínima contaminación lumínica de la región para estudiar el cosmos. Los astrónomos de la estación utilizan una amplia gama de dispositivos y tecnología realmente costosos para observar las estrellas, las galaxias y los rayos cósmicos. Es como el sueño húmedo de un aspirante a astronauta. Selva tropical antigua en la Antártida. En 2017, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso debajo de la superficie helada de la Antártida. Restos de una antigua selva tropical que data de hace más de 90 millones de años. Este notable hallazgo desafía nuestra comprensión de la Antártida como un continente helado
y arroja luz sobre su pasado distante. El descubrimiento se realizó durante una expedición de perforación para recuperar núcleos de sedimentos de la capa de hielo de la Antártida Occidental, específicamente del lecho marino debajo de la plataforma de hielo Ross. Lo que encontraron los investigadores fueron rastros de polen y esporas que solo podrían provenir de un próspero ecosistema de selva tropical. Estos fósiles microscópicos proporcionaron evidencia de una época en la que la Antártida era mucho más cálida, con una vegetación exuberante y un clima templado. La selva tropical probablemente existió durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios todavía vagaban por la Tierra. El descubrimiento no solo fue una sorpresa, sino también un testimonio de la dinámica historia geológica del continente. La Antártida, ahora cubierta de hielo, alguna vez albergó una vida vegetal diversa, que prosperó en un paisaje drásticamente diferente de la extensión helada de la actualidad. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature y atrajeron la atención internacional por sus implicaciones con respecto al cambio climático y los antiguos ciclos climáticos de la Tierra. Caparazón de mamut congelado. En 1901, en la remota tundra de Siberia, Rusia, se desenterró algo extraordinario: un cadáver de mamut congelado. Este asombroso descubrimiento, conocido como el mamut yuca, fue encontrado en la región de Yakutia, enterrado bajo capas de permafrost que preservaron sus antiguos restos notablemente bien. Yuca, que se estima que vivió hace más de 39.000 años durante la era del Pleistoceno, cautivó a los científicos con su cuerpo casi intacto, que incluye piel, carne e incluso algunos órganos internos. La conservación del mamut en tan prístinas condiciones se debió a las gélidas temperaturas y al rápido enterramiento en hielo y sedimentos poco después de su muerte. Sus colmillos, que pesan alrededor de 45 kilos cada uno, fueron una característica sorprendente que se sumó a la naturaleza asombrosa del hallazgo. Los científicos estudiaron meticulosamente a yuca, revelando conocimientos sobre la vida de los mamuts y el entorno en el que habitaban hace milenios. La datación por carbono y el análisis genético de muestras de tejido proporcionaron datos valiosos sobre su edad y linaje, arrojando luz sobre la diversidad genética de las poblaciones de mamuts durante ese período. Fósiles de dinosaurios en la Antártida. En la extensión helada de la Antártida, los científicos hicieron un descubrimiento notable: fósiles de dinosaurios congelados en el tiempo durante más de 70 millones de años. Este hallazgo reescribió el mapa de la vida prehistórica, desafiando las nociones previas sobre los ecosistemas antiguos del continente. La historia comenzó en 1986, cuando el geólogo argentino Roberto Escaso se topó con una vértebra fosilizada de dinosaurio en la isla James Ross, frente al extremo norte de la península antártica. Este hallazgo casual desencadenó una serie de expediciones que revelaron un tesoro de fósiles pertenecientes a diversas especies de dinosaurios. Uno de los descubrimientos más importantes se produjo en 1991, cuando una expedición dirigida por el paleontólogo argentino José Bonaparte desenterró los restos de un dinosaurio antártico ahora conocido como Cryolophosaurus elioti. Este dinosaurio carnívoro, de aproximadamente 6 metros de largo, vagó por la Antártida durante el período Jurásico temprano. Su descubrimiento marcó la primera evidencia de grandes vertebrados terrestres en la Antártida y proporcionó información crucial sobre el clima antiguo y la historia geológica del continente. Expediciones posteriores a lo largo de las décadas siguientes descubrieron más fósiles de dinosaurios, incluidos los herbívoros que se alimentaban de plantas, como el sauropodomorfo Glacialisaurus hammersari, nombrado en 2007. Aviones de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos aviones se perdieron en las vastas y heladas extensiones de Groenlandia. Uno de los descubrimientos más notables de esta era se produjo en 1992, cuando un grupo de arqueólogos descubrió una flota de aviones de combate estadounidenses enterrados bajo más de 250 pies de hielo cerca de Cog Bay. Estos aviones, principalmente cazas P-38 Lightning, se habían estrellado durante una misión secreta llamada Operación Bolero en julio de 1942.
La historia de estos aviones comienza con su misión de entregarlos al Reino Unido desde una fábrica en los Estados Unidos. Debido a las condiciones climáticas adversas, el escuadrón liderado por el teniente coronel Robert Wilson se vio obligado a aterrizar en la capa de hielo de Groenlandia. Afortunadamente, todos los pilotos sobrevivieron, pero los aviones fueron abandonados y quedaron sepultados en el hielo. Avanzamos rápidamente hasta la década de 1980, cuando un equipo dirigido por Patrick Epps, empresario y entusiasta de la aviación, emprendió una expedición para recuperar estos aviones legendarios. Utilizando un radar de penetración terrestre y técnicas de excavación meticulosamente planificadas, Epps y su equipo localizaron la aeronave bien conservada, enterrada bajo décadas de hielo y nieve acumulados. Manchas de hielo antiguas. Las manchas de hielo antiguas son sitios arqueológicos notables que se encuentran en regiones de gran altitud donde el hielo ha preservado artefactos orgánicos durante miles de años. Estas manchas, a menudo ubicadas en áreas montañosas como los Alpes y las montañas rocosas, actúan como congeladores naturales, manteniendo las condiciones ideales para la preservación de materiales antiguos. Un descubrimiento notable ocurrió en 1999 en las manchas de hielo de Yukon, en el noroeste de Canadá. Aquí, los arqueólogos desenterraron una gran cantidad de artefactos asombrosamente bien conservados que datan de hace más de 9.000 años. Estos artefactos incluían herramientas de caza bellamente elaboradas, como flechas de madera, lanzas e incluso piezas de ropa de cuero. Las temperaturas gélidas del hielo y el entorno estable evitaron la descomposición orgánica, lo que proporciona una visión poco común de la vida cotidiana y las estrategias de supervivencia de los pueblos antiguos. De manera similar, en los Alpes suizos, una placa de hielo conocida como el Paso Schnitterjoch arrojó artefactos como zapatos, herramientas y otros artículos personales de hace unos 4.000 años. Marceline y Francine Dumoulin. Una de las cosas que noté cuando comencé esta lista es que no todo lo que se encuentra en el hielo llega allí por accidente. Es cierto, pero eso no significa que no suceda. Por ejemplo, la pareja conocida como Marceline y Francine Dumoulin estaban en una caminata rutinaria por las montañas cerca de su casa cuando ocurrió lo peor, y luego estuvieron perdidos durante 75 años antes de ser redescubiertos. Marceline y Francine eran padres de 7 hijos, y mientras vivían en Suiza en 1942, atravesaron prados montañosos donde pretendían ordeñar sus vacas. Nunca regresaron a casa y, como resultado, los niños pasaron la mayor parte de sus vidas tratando de encontrarlos, con la esperanza de darles el funeral que merecían. Lo curioso fue que cuando los encontraron, se encontraron dentro de un glaciar. Si bien no se pudo probar por razones obvias, la creencia es que los dos estaban caminando y cayeron en una grieta donde luego murieron y se congelaron. Eso los llevó a ser parte del glaciar que se movió lentamente durante los siguientes 75 años hasta que la pareja finalmente se liberó de su atracción gélida. Como señalaron los niños, la situación era irónica, ya que era la primera vez que Francine salía de viaje. Anteriormente no había podido hacerlo debido a que siempre estaba embarazada de los niños. Lamentablemente, se fueron separando lentamente debido a la pérdida de sus padres. Pero cuando los encontraron, pudieron obtener una esencia de cierre, y eso hace que todo valga la pena. El hallazgo en México. En 2015, un par de personas que estaban escalando las laderas de México encontraron un par de cuerpos enterrados en la nieve. El primer cuerpo fue descubierto cuando un escalador intentó ascender al pico más alto de México, se resbaló y luego vio una cabeza y un brazo humanos momificados que sobresalían de la nieve no muy lejos de la cima. El segundo cuerpo fue descubierto a 150 metros de distancia cuando los rescatistas intentaron bajar el primero para realizarle pruebas forenses. Así que tuvieron un poco de suerte de encontrar ambos cuerpos y luego sacarlos del suelo. Según los informes, se cree que los dos escaladores formaban parte de un grupo de 3 que había desaparecido 55 años antes. Igualmente sorprendente y espeluznante fue que parte de la ropa con la que habían sido enterrados todavía estaba puesta. Eso fue algo bueno, lo creas o no, ya que posiblemente podría haber ayudado con la identificación. De hecho,
Una vez que se difundió la noticia sobre el hallazgo de los cuerpos, muchas personas enviaron mensajes a las autoridades para ver si había sido uno de sus seres queridos el que se había perdido en la pendiente. Centrándonos en el factor espeluznante, no es difícil ver por qué muchas personas se asustan al encontrar algo así en la nieve. ¿Van allí a hacer una caminata o a esquiar? En realidad, no para encontrar cuerpos en el suelo y ver uno simplemente sobresaliendo de la nieve al azar. Bueno, eso es suficiente para hacer que la mayoría de las personas se pongan nerviosas. S.A. Andre, globo ártico. Si hay algo que se puede decir sobre los exploradores de la vieja escuela del pasado, es que no sabían lo que era el miedo. Pero la otra cara de la moneda es que no sabían todo lo que necesitaban para sobrevivir a unas condiciones bastante duras. Como te contará la historia de este desastre de globo en el Ártico, el aeronauta sueco S.A. Andre se había propuesto hacer historia con los miembros del equipo Niels Strindberg y Knut Frankel. Pero la planificación y las duras condiciones del Ártico acortarían increíblemente su viaje. El objetivo era llegar al Polo Norte, un lugar al que muchos se han atrevido a aventurarse en los primeros días de exploración. Al igual que muchas de esas expediciones, las cosas se complicaron rápidamente. Después de solo 2 días de vuelo, el globo perdió su hidrógeno y se desplomó sobre el hielo. Los hombres no estaban en absoluto preparados para una expedición terrestre y montaron un campamento en la Isla Blanca deshabitada. Los elementos pronto los reclamarían y no sería hasta 19, 30, 33 años después de que zarparan que se encontrarían sus cuerpos. Junto con los cuerpos estaban muchas piezas del equipo que se habían llevado. Una de ellas era su cámara, una de las cuales tomó una foto del globo estrellado mientras yacía en la nieve, un recordatorio muy morboso de un viaje condenado al fracaso. Uno solo puede imaginar lo que dirían si supieran cómo la gente se había enterado de su expedición más tarde en la vida. Otzi, el hombre de hielo. Fácilmente uno de los hallazgos en hielo más icónicos de la historia fue el de Otzi, el hombre de hielo. El cuerpo de Otzi estuvo congelado en hielo hasta que fue descubierto por una pareja que estaba caminando por los Alpes del norte de Italia en 1991. Desde entonces, casi cada parte del hombre ha sido analizada, principalmente porque la gente tenía curiosidad sobre cómo era Otzi, de dónde era, etc. Por ejemplo, todo el mundo se enteró después de un tiempo de que era de la edad de cobre de la existencia, y muchos lo vieron como una ventana a cómo fue ese periodo de tiempo. Una de las cosas que encontraron y que realmente interesó a la gente fueron los restos de varias especies de plantas, incluidas algunas que no pertenecían a la zona y que, por lo tanto, debieron haber llegado a Otzi a través de otras fuentes. Una teoría era que provenían de su ropa, mientras que otros piensan que los animales podrían haberlos rastreado y haberlos colocado sobre su cuerpo. Otra teoría afirmaba que Otzi debería haber viajado desde áreas bajas con árboles que amaban el calor hasta zonas de gran altitud que estaban a 3000 metros de altura. Bueno, probablemente nunca sepamos toda la verdad, pero es interesante que pudiéramos investigar tan profundamente los restos de este antiguo Mandev y aprender mucho sobre él. Y la gente también creía que en algún momento Otzi tenía una maldición sobre él, porque algunas personas que estaban relacionadas con su descubrimiento fallecieron poco después. Esa teoría fue desacreditada. Momias de la expedición de Franklin. Aquí hay otra historia de un viaje que fracasó con solo algunas pistas sobre lo que realmente salió mal. La expedición Franklin debía ser la última exploración del Paso del Noroeste, la ruta marítima que une Europa con Asia a través del Ártico canadiense. Pero en lugar de eso, la expedición terminó en desastre. Los 2 barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, se perdieron con todos los tripulantes a bordo. Uno de los elementos misteriosos de todo el asunto fue que esos 2 barcos estaban preparados para estar en el Ártico. No fue como el viaje en globo, en el que nunca tuvieron la intención de tocar tierra. Estos barcos estaban realmente preparados y sin embargo se estrellaron y desaparecieron de todos modos. Las cosas solo se revelaron cuando se envió una expedición tras ellos 3 años después. Finalmente se enteraron de que el barco aterrizó en la isla Vichy y trataron de sobrevivir allí durante el mayor tiempo posible.
pero debido al intenso frío en las partes congeladas del agua que no se descongelaron durante un año, muchos de los tripulantes murieron lentamente, incluido el capitán de la expedición. Todo fue un desastre. Pero más tarde, cuando la gente regresó para examinar algunos de los lugares en los que habían estado, pudieron sacar algunos de los cuerpos del permafrost local. Además, estaban bastante bien conservadas y estas momias de hielo eran de gran interés para la gente. Así que se estudiaron atentamente para aprender más sobre lo que ocurrió en la expedición. Es espeluznante que estuvieran tan bien conservadas, pero al menos sirvieron para un propósito. La estación McMurdo. Con tantas estaciones de investigación ubicadas en la Antártida, me hace soñar despierto con todos los científicos que viven dentro y alrededor de ellas, de repente poniéndose chaquetas de cuero, Chuck Taylors y estallando en batallas de baile entre sí. Pero claro, soy una persona extraña que se sienta en su sótano todo el día diciendo palabras en pijama y nunca tomo suficiente café. La estación McMurdo es una instalación de investigación ubicada en el extremo sur de la isla Ross, en la Antártida. Construida en 1956, no solo es otro más en una larga lista de lugares de aspecto mundano, sino que, al igual que un puñado de otras estaciones, en realidad está en una isla que lleva el nombre de un oficial naval británico llamado Archibald McMurdo. Con el paso de los años, la estación se ha convertido en una de las instalaciones de investigación más grandes y activas de la Antártida. Por supuesto, las funciones principales de la estación incluyen la basura habitual como glaciología, geología, biología, ciencias atmosféricas y astronomía. La estación también tiene su propia pista de aterrizaje conocida como Williams Field, lo que facilita la entrada y salida y también proporciona al equipo todas las necesidades necesarias en esta instalación modernizada. La estación cuenta con acceso a Internet, instalaciones recreativas y servicios médicos para velar por la salud física y mental de su personal. Y en un lugar remoto donde no hay nada más que hielo y unos a otros, es importante cuidar la salud mental. Estación Amundsen Scott del Polo Sur. Aquí estamos en una de las muchas estaciones de investigación científica ubicadas en la Antártida, que llevan el nombre de los exploradores pioneros Roald Amundsen y Robert F. Scott, quienes llegaron por separado al Polo Sur en 1911 y 1912, respectivamente. La estación no es tan grande, diferente a cualquier otro en su clase. La Marina de los Estados Unidos dio vida a la estación en 1956, donde construyeron una pequeña aldea para ayudar a los científicos y sus investigaciones en el área. La estación funciona las 24 horas del día, aunque su población fluctúa dependiendo de la temporada. Al igual que los pájaros de las nieves van al sur en invierno en América durante el verano austral, en los meses entre octubre y febrero, la estación puede albergar a más de 200 nerds que acuden allí con la esperanza de hacer el próximo gran descubrimiento. Y en invierno, se reduce a una cantidad minúscula de unas 50 personas a quienes, por alguna razón, no les importan las condiciones extremas que existen. Esta ubicación única de la estación en el Polo Sur geográfico brinda a los científicos oportunidades para estudiar todo, desde la capa de hielo antártica hasta la dinámica atmosférica y la radiación cósmica de fondo de microondas. Ahora solo espero que tengan suficiente chocolate caliente para pasar el invierno. La Estación Antártica Comandante Ferras. Establecida en 1984, es operada por la Armada de Brasil. La estación es el principal puesto de investigación científica de Brasil en la Antártida y lleva el nombre de un explorador polar brasileño. Al igual que otras estaciones de este tipo, cuenta con varios edificios que incluyen laboratorios, almacenamiento, viviendas y otras estructuras para albergar a científicos y personal. Solo me pregunto cuál de estos edificios tiene la bolera. La investigación científica en la estación cubre una amplia gama de estudios que incluyen glaciología, oceanografía, ciencias atmosféricas, biología, ecología y probablemente cualquier otra biología. Además de esto, la ubicación de la estación en la isla King George también brinda a los científicos acceso a entornos bastante diversos que incluyen glaciares, plataformas de hielo y ecosistemas marinos. Brasil es miembro del sistema del Tratado Antártico que promueve la investigación científica,
la protección del medio ambiente y la cooperación pacífica en la región, y la Armada de Brasil supervisa la operación y el mantenimiento de todo el conjunto. Arrival Heights. Establecido en la década de 1950, Arrival Heights es una instalación de investigación científica ubicada a solo 2 kilómetros de la estación McMurdo en la isla Ross, en la Antártida. La instalación es operada por el Instituto Nacional de Investigación Atmosférica y del Agua de Nueva Zelanda, y el área ofrece masas de aire prístinas y una contaminación atmosférica mínima, lo que la convierte en un lugar ideal para realizar estudios sobre el clima, los patrones meteorológicos y la química atmosférica. La investigación realizada allí es muy parecida a la de cualquier otra estación de investigación que exista en la vasta extensión helada, centrándose en cosas como la atmósfera, el clima y demás. Pero uno de los focos principales es el papel de la Antártida en el sistema climático global. Los científicos pueden rastrear las tendencias climáticas y evaluar los impactos del cambio climático en la Antártida y el resto del mundo. Científicos de todo el mundo colaborarán en proyectos de investigación en la instalación, compartiendo datos y experiencia nerd para abordar todo lo científico y relacionado con el lugar y el clima global en su conjunto. Y sin duda también intercambian protectores de bolsillo y presumen del diámetro de sus bolígrafos. La estación Henryk Arctowski. Situada en Admiralty Bay, esta base sirve como un importante centro para la investigación científica llevada a cabo tanto por científicos polacos como por colaboradores internacionales. La ubicación estratégica de las estaciones en la región de la Antártida Marítima ofrece a los investigadores acceso a una amplia gama de ecosistemas diversos que incluyen hábitats costeros, tundra y ambientes marinos. Esta diversidad de ecosistemas permite una gran variedad de estudios científicos. Además de contemplar el impresionante paisaje de hielo y nieve que los rodea constantemente, los científicos también se dedican a estudiar en profundidad la flora y la fauna local. Este trabajo incluye la observación y análisis de pingüinos, focas y diversas especies de aves marinas que habitan en la región. Estos estudios son cruciales para entender mejor la biodiversidad y los patrones de comportamiento de estas especies. Por supuesto, una parte fundamental de su trabajo es el monitoreo y estudio del clima, lo que implica una serie de investigaciones sobre fenómenos meteorológicos y otras cuestiones científicas que son predominantes en una área tan única y remota como esta. Las condiciones extremas y cambiantes del clima antártico representan un campo de estudio fascinante y desafiante para los científicos. Finalmente, no podemos olvidar que, entre sus arduas jornadas de trabajo, los científicos también encuentran momentos para relajarse y disfrutar de actividades recreativas. Uno puede imaginar las animadas peleas de bolas de nieve que se llevan a cabo, proporcionando un respiro divertido y necesario en medio de su importante labor científica. Monte Erebus. El Monte Erebus, ubicado en la Antártida, es uno de los picos volcánicos más fascinantes de la Tierra. Con más de 12.000 pies de altura, se erige como el volcán activo más austral situado en la isla Ross, en el continente antártico. Descubierto en 1841 por el explorador polar Sir James Clark Ross durante su expedición a bordo del HMS Erebus y el HMS Terror, la montaña recibió su nombre del barco Ross, el HMS Erebus. El monte Erebus es único no solo por su imponente presencia, sino también por su actividad volcánica constante. Alberga un lago de lava persistente dentro de su cráter de la cima, lo que lo convierte en uno de los pocos lugares del planeta donde la lava fundida es visible durante todo el año. Este fenómeno poco común ha intrigado a los científicos desde su descubrimiento, ya que proporciona un laboratorio natural para estudiar los procesos volcánicos en entornos de frío extremo. La primera ascensión registrada al monte Erebus se produjo en 1908 por un grupo liderado por el explorador británico Ernest Shackleton durante la expedición Nimrod. Esta expedición marcó un hito importante en la exploración antártica, mostrando los desafíos y las recompensas de explorar paisajes tan remotos e inhóspitos. Restos fosilizados de un ictiosaurio. En 2008, en las orillas del río Herkulsa-Afjelm, en el noreste de Islandia, los científicos hicieron un descubrimiento notable que reescribió la historia de la vida marina prehistórica.
Incrustados en capas de roca sedimentaria antigua, desenterraron los restos fosilizados de un ictiosaurio, una criatura parecida a un delfín gigante que nadó en los mares durante la era mesozoica hace unos 150 millones de años. Este ejemplar en particular, más tarde llamado Svalbard, medía más de 10 metros de largo y presentaba estructuras esqueléticas bien conservadas, incluidas sus distintivas extremidades en forma de remos y un cuerpo aerodinámico adaptado para nadar rápidamente. El descubrimiento proporcionó información invaluable sobre las adaptaciones evolutivas de los reptiles marinos y sus roles ecológicos durante la época de los dinosaurios. La minuciosa excavación y el análisis posterior revelaron no solo la anatomía externa del ictiosaurio, sino también pistas sobre su comportamiento y fisiología. Los investigadores especularon que Svalbard probablemente vagaba por los océanos antiguos en busca de presas, con sus afilados dientes adaptados para atrapar peces y calamares. Nieve roja. La nieve roja, también conocida como nieve de sandía, es un fenómeno que asombra a los científicos por su vivo color y su importancia ecológica. Esta nieve de color rosa rojizo obtiene su tono de una especie de alga llamada Chlamydomonas nivalis, que prospera en ambientes fríos y nevados. Descubierta ya en el siglo XIX por naturalistas que exploraban regiones de gran altitud, la nieve roja ha sido documentada en varias cadenas montañosas y regiones polares de todo el mundo. Las algas responsables de la nieve roja suelen estar inactivas durante el invierno, pero se activan a medida que aumentan las temperaturas en primavera y verano. Producen un pigmento rojo que actúa como un protector solar natural, protegiéndolas de la intensa radiación ultravioleta en los paisajes cubiertos de nieve. Esta adaptación les permite sobrevivir y realizar la fotosíntesis en condiciones duras donde otros organismos luchan por prosperar. Lago Vostok. El lago Vostok, un lago subglacial enterrado bajo el hielo de la Antártida, se erige como uno de los descubrimientos más intrigantes de la ciencia moderna. Ubicado debajo de más de 2 millas de hielo, el lago Vostok tiene aproximadamente el tamaño del lago Ontario y contiene agua que ha estado aislada del mundo exterior durante millones de años. Su existencia se planteó por primera vez a mediados del siglo XXVIII basándose en estudios sísmicos y datos de radar recopilados durante las expediciones soviéticas a la Antártida. El lago fue detectado oficialmente en 1993 por científicos rusos y británicos que utilizaron tecnología de teledetección basada en satélites y un radar de penetración de hielo. Confirmaron su presencia debajo de la capa de hielo de la Antártida Oriental, cerca de la estación Vostok de Rusia. Esta estación, establecida en 1957, desempeñó un papel crucial en las primeras investigaciones antárticas y proporcionó apoyo logístico para las extensas operaciones de perforación que siguieron. Perforar a través del hielo para llegar al lago Vostok presentó desafíos técnicos sin precedentes. En 2012, los científicos rusos penetraron con éxito la capa de hielo y recuperaron las primeras muestras no contaminadas de agua del lago. Estas muestras, extraídas de profundidades superiores a 2 millas por debajo de la superficie, contenían formas de vida microbiana que habían evolucionado de forma aislada, lo que despertó un gran interés en la astrobiología y el potencial de vida en entornos extremos. Mollivirus. De 2013 fue descubierto por los científicos en las profundidades del permafrost siberiano. El Mollivirus sibericum, un virus gigante que data de hace más de 30.000 años. Este virus, a diferencia de todos los conocidos hasta ahora, mide unos 6 micrómetros de longitud, lo que lo hace visible solo con un microscopio electrónico. Su nombre, Mollivirus, proviene de las palabras latinas mollis, que significa blando y virus, lo que resalta sus características únicas entre los virus. El descubrimiento del Mollivirus sibericum fue liderado por el científico francés Dr. Jean-Michel Claverie y su equipo de la Universidad de Aix-Marsella. Extrajeron el virus de una muestra de permafrost siberiano de 30.000 años de antigüedad, que había permanecido congelado desde la última edad de hielo. Este entorno preservado resultó crucial para mantener la viabilidad del virus durante milenios. Lo que hace que el Mollivirus sea particularmente intrigante es su complejidad genética.
A diferencia de los virus típicos, que a menudo tienen genomas simples, el mollivirus posee un genoma grande con aproximadamente 500 genes. Esta riqueza genética sugiere un potencial para diversas funciones biológicas, desafiando suposiciones previas sobre las capacidades de los virus antiguos. Un glaciar gigante en Islandia. El siguiente trata sobre ser espeluznante en contexto. Eso es porque voy a hablar de un lugar que no puedo pronunciar en absoluto, que está en Islandia. La razón por la que es tan espeluznante es porque es tan enorme y cubre el 8% del país. Cubre un área que es aproximadamente de 8.100 metros. Tiene alrededor de 1.000 metros de espesor en su punto más grueso. Su espesor promedio es de 400 a 500 metros. Y el volumen total de hielo del lugar probablemente está en las cercanías de los 3.300 kilómetros cúbicos. Ese es un glaciar realmente grande y es uno de los más grandes del planeta. Es la fuente de prácticamente todo lo relacionado con el agua en Islandia. Así que imagina si el calentamiento global hace que esa cosa desaparezca. Huesos de dinosaurio. Dado que hace no mucho tiempo teníamos un mamut completamente congelado, la idea de que los huesos de dinosaurio estén congelados en el hielo no es tan espeluznante. Todo es cuestión de tiempo y posición. Pero hay más que eso. Cuando se descubrieron en Alaska, al principio no se dieron cuenta de que eran huesos de dinosaurio. ¿Pero por qué? Bueno, porque estaban inacabados, fosilizados. Parecían increíblemente frescos. Y no fue hasta que los huesos se analizaron más a fondo 20 años después que se dieron cuenta de que tenían los huesos de un dinosaurio con pico de pato. El misterio es por qué el área congelada pudo preservar los huesos que no debería haber sido posible. Y sin embargo, ahí está. Simplemente demuestra que aún no sabemos todo sobre el hielo, a pesar de que hemos estado cerca de él durante incontables años. Microbios antiguos. ¿Recuerdas cuando hablé sobre cómo los organismos antiguos podrían estar dentro de esos lagos subglaciales y dije que los científicos ya habían encontrado entidades antiguas dentro de los núcleos de hielo? Bueno, aquí hay más pruebas de eso. En 2021, un equipo fue a extraer un núcleo de hielo de las montañas tibetanas y mediante un proceso muy especial pudieron aislar un microbio que tenía más de 15.000 años de antigüedad. Pero eso es algo muy importante por múltiples razones, y una de las más importantes es que si pueden hacer eso con un microbio, podrían hacerlo fácilmente con otros. En segundo lugar, con estos microbios aislados, se pueden estudiar para que podamos aprender más sobre el periodo de tiempo en el que se encuentran y qué más podría haber existido en ese entonces. Entonces, sí, puede ser espeluznante pensar en un microbio antiguo, pero satisfacen una necesidad mayor, la necesidad de aprender más sobre los últimos. Agujeros en el hielo. Cuando tienes un lugar como la Antártida, lo último que esperas es que alguien o algo simplemente ocurra allí y no se pueda explicar todavía. Eso es lo que sucedió en el pasado y en el presente. Cuando Ariel mira el continente, a veces se ve un agujero en el hielo que antes no estaba allí, y nadie sabe realmente cómo llegó allí cuando se produjo. Hace unos años, los científicos utilizaron todo, desde datos satelitales hasta incluso focas, para averiguar qué estaba sucediendo. La respuesta fue simplemente la naturaleza, un conjunto muy específico de cosas que ocurrieron en la naturaleza para crear un agujero en el hielo conocido como Apolonia. La razón por la que son difíciles de predecir o comprender es que se necesitan muchas cosas que funcionen en el lugar correcto en el momento correcto para que se forme uno. Por lo tanto, es espeluznante, pero ahora al menos se ha explicado. Las cataratas de sangre. Otro misterio en la Antártida se remonta a más de 100 años. Mientras exploraban la región, algunas personas en un barco vieron un iceberg arrojando agua. Eso sería extraño, pero no espeluznante, excepto que el agua que arrojaba era de color rojo sangre. Las cataratas de sangre, con su nombre tan acertado, han sido objeto de fascinación para muchos científicos a lo largo de los años, ya que han estado tratando de averiguar por qué las cataratas de sangre sangran. La respuesta inmediata que muchos han dado es que era el resultado de las algas en el agua, pero no se pudo probar. Luego, después de mucha investigación, se descubrió la verdad.
El color rojo oscuro se debe al hierro oxidado en el agua salada de la salmuera, el mismo proceso que le da al hierro un color rojo oscuro cuando se oxida. Cuando el agua salada que contiene hierro entra en contacto con el oxígeno, el hierro se oxida y adquiere un color rojo, tiñendo el agua de un color rojo intenso. Estación Mirny. Es un hecho bien conocido que científicos, investigadores y tontos en general de todo el mundo vienen a la Antártida para estudiar cosas que solo les resultan realmente emocionantes, y nerds de teorías de conspiración que piensan que es ahí donde mantienen a los extraterrestres. Por lo tanto, tiene sentido que allí también se ubique una estación de investigación rusa. Establecida en febrero de 1956, es una de las estaciones de investigación más grandes y antiguas de la Antártida. La estación lleva el nombre del buque de exploración ruso Mirny, que simplemente significa Pacífico en ruso, y también huele a ironía considerando los años venideros. Cuando piensas en la Unión Soviética, uno de los principales focos de investigación en la estación Mirny es la glaciología. Es aquí donde los científicos estudiarán la dinámica de los glaciares, las capas de hielo y las plataformas de hielo para comprender mejor su comportamiento y su contribución al aumento global del nivel del mar. Mediante el uso de técnicas de radar, sísmica y GPS, miden el espesor del hielo, el movimiento y los cambios en el tiempo. La colaboración internacional es una parte importante de lo que ocurre en esta estación y los científicos de Rusia y otros países colaboran en proyectos, comparten sus conocimientos y experiencia y sacan brillo a sus portapapeles en un esfuerzo por obtener una comprensión más profunda del medio ambiente de la Antártida y su importancia global. Estación de investigación de Rothera. Sir William Rothera fue un destacado funcionario y administrador colonial británico que fue gobernador de las Islas Malvinas a principios del siglo XX. Tuvo una carrera distinguida en el servicio colonial británico y supervisó varios acontecimientos importantes en las Malvinas que habían mejorado muchas cosas. Una de esas cosas que hizo fue establecer la primera estación meteorológica permanente en las Islas Malvinas. Fue entonces cuando la estación meteorológica Rothera entró en funcionamiento en 1924. La estación jugó un papel crucial en el seguimiento de las condiciones climáticas en las Malvinas y al mismo tiempo proporcionó datos valiosos para la investigación científica y la seguridad pública. El mandato de Rothera como gobernador se caracterizó por su dedicación al servicio público en sus esfuerzos por modernizar y desarrollar el territorio. Y con su ubicación privilegiada cerca de la península antártica, la glaciología es un foco importante en la estación. Los científicos estudiarán las capas de hielo, los glaciares y todo lo demás helado para comprender su impacto en el clima, la tierra y el ecosistema del océano austral. Sinaí 6. El acrónimo SINAI significa Expedición Antártica Nacional Sudafricana, y eso es algo tan especial que existe una base de investigación que lleva su nombre. Esta base, llamada Sinaí 6, está situada en una cresta rocosa en la región de Queen Maud Land. Fue diseñada y construida específicamente para soportar el duro clima antártico, lo cual no es una tarea fácil debido a las extremas condiciones meteorológicas de la zona. Al igual que otras estaciones de investigación de este tipo, Sinaí 6 es más bien un pequeño pueblo. En este lugar, la gente que pasa el rato allí se dedica a realizar todo tipo de investigaciones científicas de alta complejidad. La estación es operada por el Programa Antártico Nacional de Sudáfrica y admite una amplia gama de estudios científicos. Entre ellos se encuentran la glaciología, que se ocupa del estudio de los glaciares y el hielo, la meteorología, que analiza los patrones climáticos, la geología, que estudia las rocas y la estructura de la Tierra, y la biología, que investiga la vida en sus diversas formas, incluyendo cualquier otra biología relacionada con el planeta. La ubicación remota de la estación provoca condiciones climáticas extremas donde las temperaturas pueden descender hasta 58 grados bajo cero. Además, la estación experimenta varios meses de oscuridad continua durante el invierno antártico, lo que añade un reto adicional para quienes trabajan allí. Sin embargo, para aquellos que disfrutan de este tipo de entorno extremo, estoy seguro de que vivir y trabajar en Sinaí 6 debe ser una experiencia cercana al paraíso.
La combinación de la investigación científica avanzada y el desafío de sobrevivir en uno de los lugares más inhóspitos del planeta hace que esta estación sea verdaderamente única. La base Scott. Ubicada en la isla Ross, en la Antártida, se estableció en apoyo de la expedición transantártica de la Commonwealth con orígenes que se remontan a la década de 1950. Fue entonces cuando el Reino Unido se unió a Nueva Zelanda y respaldaron a la TAE para que el proyecto se hiciera realidad. En 1956, un arquitecto llamado Frank Ponder diseñó a Scott Bass y elaboró un plan que incluía 6 edificios principales y 3 laboratorios científicos más pequeños. Los edificios estaban estratégicamente espaciados para mitigar el riesgo de incendio, pero también estaban conectados por pasillos cubiertos. La construcción de la base no sería fácil, ya que los trabajadores tendrían que soportar duras condiciones antárticas para construir las instalaciones necesarias. Pero en marzo de 1958, la base Scott pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno de Nueva Zelanda. Luego, Nueva Zelanda emprendió el trabajo de establecer relaciones estrechas con otros países, incluido Estados Unidos, con el fin de recopilar y compartir datos en un esfuerzo por educar aún más a los científicos y aumentar el conocimiento climático. Hoy en día sigue siendo vital para el futuro de la Tierra. La base de Artegas. De todos los países que se te ocurren cuando se consideran los que tienen un lugar de estudio en la Antártida, quizás el último que considerarías sería Uruguay. La base de Artigas es la representación del punto de apoyo de Uruguay en la extensión helada del continente. Establecida en 1984, la base lleva el nombre del general Artigas, un héroe nacional de Uruguay, conocido por su papel en llevar al país a la independencia a principios del siglo XIX. La instalación es bastante modesta en comparación con las estaciones de investigación más grandes del continente, pero al igual que las demás, consta de varios edificios, que incluyen viviendas, laboratorios y otras instalaciones aburridas diseñadas para albergar a un pequeño equipo de investigadores y personal de apoyo. La ciencia ambiental es un gran problema en esta base. Los investigadores estudian los ecosistemas únicos de la región junto con su vida silvestre, flora y vida marina para comprender mejor cómo se ven afectados por el cambio climático y la actividad humana. A medida que la humanidad enfrenta crecientes amenazas ambientales, el trabajo que se realiza en la base se vuelve cada vez más importante. En un esfuerzo por mitigar el cambio climático y al mismo tiempo preservar la Tierra para las generaciones futuras. Ötzi. El hombre de hielo Ötzi, también conocido como el hombre de Similán, es uno de los descubrimientos arqueológicos más notables del siglo XX. Fue encontrado el 19 de septiembre de 1990 y uno por Heikers Helmut y Erika Simon en los Alpes de Ötztal, cerca de la frontera entre Austria e Italia. Este antiguo individuo, que se estima que vivió alrededor del 3300 a.C. durante la Edad del Cobre, emergió del hielo después de aproximadamente 5300 años de conservación. El descubrimiento de Ötzi se produjo a una altitud de unos 3210 metros en un glaciar de la cordillera de Similaun, de los valles de Schnauztal-Valsenales. Yacía dentro de un glaciar en proceso de deshielo, notablemente bien conservado debido al hielo que lo había encerrado durante milenios. El retroceso del glaciar dejó al descubierto el cuerpo, la ropa y las pertenencias de Ötzi, lo que proporcionó una visión sin precedentes de la vida durante la temprana edad del bronce. Los restos momificados de Ötzi, que recibieron su nombre de los Alpes Ötztal, donde fue encontrado, han proporcionado información valiosa sobre la cultura, la tecnología y la salud de los humanos antiguos. Medía aproximadamente 1,6 metros de altura y probablemente tenía unos 45 años en el momento de su muerte. La ropa de Ötzi incluía una gorra de piel de oso, calzas, un taparrabos, una capa hecha de hierba tejida y zapatos hechos de hierba y piel de ciervo. Ruta marítima a través del Ártico. En 1845, Sir John Franklin dirigió una expedición para encontrar el Paso del Noroeste, una ruta marítima a través del Ártico que unía los océanos Atlántico y Pacífico. La expedición incluía 2 barcos,
el HMS Erebus y el HMS Terror. Sin embargo, equipados con la última tecnología de su tiempo, los barcos y su tripulación de 129 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Durante más de 150 años, el destino de la expedición Franklin siguió siendo un misterio, lo que desencadenó numerosos esfuerzos de búsqueda y cautivó la imaginación del público. En 2014 se produjo un gran avance cuando el equipo de arqueología submarina de Parks Canada, utilizando tecnología de sonar de última generación, localizó el HMS Erebus en el Golfo de la Reina Maud frente a la costa de Nunavut, Canadá. 2 años después, en 2016, también se descubrió el HMS Terror descansando en el fondo de la bahía Terror, cerca de la isla King William. Para desentrañar aún más el misterio, los restos del naufragio, notablemente bien conservados, revelaron una gran cantidad de artefactos y conocimientos sobre la exploración del Ártico. Durante la era victoriana, las aguas frías habían ayudado a mantener la integridad de los barcos, preservando las pertenencias personales, los instrumentos de navegación e incluso los suministros de alimentos enlatados. Ballenas antárticas perdidas. En las heladas profundidades de la Antártida, los científicos hicieron un descubrimiento notable: las ballenas antárticas perdidas. Estos antiguos gigantes, preservados durante milenios en el hielo congelado, ofrecen una visión poco común de la vida marina de una era pasada. Descubiertos en 2013 por un equipo dirigido por el Dr. Adam Marsh, de la Universidad de Tasmania, ha sorprendido a los investigadores de todo el mundo. Las ballenas, que se cree que tienen unos 3 millones de años, fueron encontradas cerca del estrecho de McMurdo en la Antártida Oriental. La zona, conocida por sus duras condiciones y sus gruesas capas de hielo, resultó ser un tesoro de conocimientos científicos. El descubrimiento incluía varias especies, entre ellas lo que parece ser un tipo de ballena barbada previamente desconocida. Excepcionalmente bien conservada debido al frío extremo, la conservación se atribuye a una combinación única del rápido proceso de congelación y las temperaturas estables bajo cero del entorno antártico. Lago Skeleton. El lago Rupkand, enclavado en lo alto del Himalaya indio, es un sitio misterioso y espeluznante, conocido por su escalofriante secreto. Descubierto en 1942 por un guardabosques británico llamado H.K. Madhwal, el lago Rupkund ganó atención mundial por su característica inusual: un cuerpo de agua poco profundo, sembrado de cientos de restos esqueléticos. El lago, situado a una altitud de más de 5.000 metros en el estado de Uttarakhand, permaneció congelado durante la mayor parte del año, preservando notablemente bien su macabro contenido. Entre los huesos había esqueletos humanos dispersos, algunos completamente intactos, que databan de alrededor del año 850 después de Cristo. Los cráneos y los huesos mostraban signos de traumatismo contundente, lo que llevó a especular sobre una causa violenta de muerte. El descubrimiento despertó una intensa curiosidad entre científicos e historiadores por igual. Las investigaciones iniciales sugirieron que los restos pertenecían a un grupo de individuos que perecieron en un único evento catastrófico: las cabañas de Ernest Shackleton. Las cabañas de Ernest Shackleton se erigen como reliquias icónicas de la exploración antártica, que encapsulan la resistencia y el ingenio de los exploradores de principios del siglo XX. Estas cabañas se construyeron durante la famosa expedición Nimrod de Shackleton, que se desarrolló entre 1907 y 1909, una audaz aventura cuyo objetivo era llegar al Polo Sur. Situadas en el Cabo Royds, en la Antártida, eran refugios y depósitos de suministros esenciales para el equipo de Shackleton mientras se enfrentaban al implacable entorno antártico. Las cabañas se construyeron con estructuras de madera cubiertas con capas de aislamiento y tela a prueba de viento diseñadas para soportar el frío extremo y los fuertes vientos de la región. En su interior se guardaban suministros esenciales como alimentos, equipos e instrumentos científicos, todo ello organizado meticulosamente para apoyar los objetivos de la expedición. Estas cabañas habían estado enterradas bajo capas de hielo y nieve durante casi un siglo, conservando perfectamente las condiciones y los artefactos que dejó el equipo de Shackleton.
Los meticulosos esfuerzos de conservación del Antarctic Heritage Trust han garantizado que estas cabañas permanezcan congeladas en el tiempo, reliquias de la Primera Guerra Mundial. Una de las razones por las que la Primera Guerra Mundial fue una guerra global fue porque no solo participaron varios países. Las batallas de la guerra tuvieron lugar en múltiples áreas. Una de esas áreas fue en las montañas que llamamos los Alpes. La Guerra Blanca se libró entre Italia y otras naciones y se libró a grandes altitudes debido a eso. Cuando terminó la guerra, la naturaleza había tomado el control y provocó que los restos de los cuarteles y otros elementos de los campamentos se congelaran en el hielo. Se necesitaron más de 100 años para descongelar esas reliquias y los restos de esas batallas quedaron expuestos para que todos los vieran. Un espeluznante recordatorio de lo lejos que ha llegado la gente en la guerra. El avión de la Guerra Fría. Es irónico que un avión de la Guerra Fría quedara atrapado en el hielo, congelado en el tiempo como un vestigio de una era pasada. En esta ocasión, nuestro viaje nos lleva de vuelta a los majestuosos Alpes, específicamente al año 2022, donde el inexorable avance del cambio climático ha provocado un deshielo significativo en los glaciares de la región. Este fenómeno, aunque preocupante desde una perspectiva ambiental, ha tenido un efecto secundario inesperado. Ha desvelado secretos largamente ocultos bajo el manto helado de las montañas. Entre los tesoros revelados por el retroceso del hielo, destaca el descubrimiento de un avión de la época de la Guerra Fría, acompañado por los restos mortales de 2 individuos. Este hallazgo, tan fascinante como sombrío, nos ofrece una ventana única al pasado, permitiéndonos vislumbrar un momento congelado en el tiempo. Aunque la identidad de los fallecidos permanece en el misterio, los investigadores trabajan incansablemente para desentrañar los detalles de esta tragedia olvidada. La historia de este avión es un testimonio de la implacable fuerza de la naturaleza y de los peligros que acechan en las alturas alpinas. Tras estrellarse en 1968, la aeronave y sus ocupantes quedaron sepultados bajo toneladas de hielo y nieve, permaneciendo ocultos durante más de medio siglo. Las condiciones extremas y la ubicación remota del lugar del accidente hicieron que cualquier intento de recuperación fuera demasiado peligroso, condenando al avión y a sus ocupantes a un largo y silencioso reposo en su tumba helada. Este descubrimiento no es un caso aislado. Muchos expertos predicen que, a medida que el calentamiento global continúe afectando a los glaciares y campos de hielo en todo el mundo, seremos testigos de más hallazgos de esta naturaleza. El deshielo no solo revela los secretos del pasado, sino que también plantea importantes cuestiones sobre nuestro futuro y el impacto que nuestras acciones tienen en el delicado equilibrio de nuestro planeta. La pirámide. Una de las características más intrigantes de la Antártida es su naturaleza enigmática y misteriosa. Este vasto continente, cubierto por un manto de hielo y nieve, alberga innumerables secretos bajo su superficie helada. Con el advenimiento de tecnologías avanzadas como Google Maps, la exploración de la Antártida ha tomado un nuevo rumbo, permitiendo a entusiastas y curiosos escudriñar el continente desde una perspectiva aérea. Esta nueva forma de observación ha despertado la imaginación de muchos, llevándolos a buscar patrones y formas inusuales en el paisaje antártico. La fascinación por descubrir lo desconocido en este territorio inhóspito ha dado lugar a numerosas interpretaciones y teorías, algunas de las cuales han resultado ser meras ilusiones ópticas o fenómenos naturales mal interpretados. Un ejemplo notable de este fenómeno ocurrió cuando se difundió la noticia de que se había descubierto una pirámide en la Antártida. La idea de una estructura tan enigmática en medio del páramo helado causó gran revuelo y especulación, ya que de ser cierta, habría revolucionado por completo nuestro entendimiento de la historia y la geografía del continente. Sin embargo, tras un análisis más detallado y riguroso, se reveló que la supuesta pirámide no era más que una formación geológica natural, una montaña que, a lo largo de milenios, había sido esculpida por los implacables vientos antárticos y los ciclos de congelación y descongelación. Este proceso de erosión había dado forma a la montaña de manera que, desde ciertos ángulos y bajo condiciones específicas de iluminación,
se asemejaba a una estructura piramidal. Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de abordar los descubrimientos aparentemente extraordinarios con un escepticismo saludable y la necesidad de una investigación científica rigurosa antes de llegar a conclusiones precipitadas. La belleza polar. No voy a suavizar la realidad. La siguiente entrada es verdaderamente escalofriante, principalmente porque se trata de otro cuerpo hallado en el hielo. Sin embargo, lo que hace que este descubrimiento sea particularmente impactante es el extraordinario estado de conservación del cuerpo de esta mujer. Cuando fue desenterrada, sus rasgos estaban tan perfectamente preservados que incluso su cabello y sus pestañas permanecían intactos, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de su muerte. Esta fascinante y a la vez inquietante mujer del siglo XII pertenece a una civilización hasta ahora desconocida de cazadores y pescadores. Lo que hace aún más intrigante este hallazgo es que esta sociedad, a pesar de su aparente aislamiento en el extremo norte de Siberia, mantenía sorprendentes conexiones con culturas tan distantes como la persa, lo que sugiere una red de intercambios y contactos mucho más extensa de lo que se pensaba para esa época y región. Un detalle que añade misterio al descubrimiento es que, increíblemente, ella fue la única mujer encontrada en todo el cementerio. Este tratamiento especial sugiere que su relevancia trascendía la vida terrenal, extendiéndose al reino de lo espiritual o lo sagrado. En conjunto, este descubrimiento no solo nos ofrece una ventana fascinante a una civilización perdida, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre las sociedades antiguas del Ártico. Un camarón y una medusa. Ahora bien, aunque esta entrada quizás no supere en impacto a la anterior, sin duda merece nuestra atención por lo intrigante que resulta. Durante una expedición de investigación en la Antártida, científicos de la NASA llevaron a cabo una perforación que se adentró 600 pies bajo una gruesa capa de hielo, con el objetivo de explorar lo que podría encontrarse en esas profundidades heladas. Lo que descubrieron desafió todas sus expectativas y dejó boquiabiertos a los investigadores. Dos formas de vida completamente inesperadas habitaban ese entorno extremo. Para su asombro, identificaron dos criaturas distintas. Un organismo que se asemejaba a un camarón y otro que, según sus observaciones preliminares, parecía ser una especie de medusa. La magnitud de este hallazgo radica en que estos seres vivos no solo existían, sino que prosperaban en un ambiente que, a primera vista, parecería completamente inhóspito para la vida. Imaginen un mundo sumido en la oscuridad perpetua, aislado del sol y sometido a presiones enormes, donde el frío es tan intenso que congelaría instantáneamente a la mayoría de las criaturas conocidas. Reflexionando sobre este descubrimiento, no puedo evitar recordar la célebre frase del Dr. Ian Malcolm, interpretado por Jeff Goldblum en Jurassic Park: "La vida se abre camino". Nos demuestra que, incluso en los rincones más inhóspitos y aparentemente inhabitables de nuestro planeta, la vida encuentra formas de adaptarse, evolucionar y prosperar, desafiando nuestras expectativas y ampliando nuestra comprensión del mundo natural. Base Capitán Arturo Prat. Sabes que eres muy importante cuando algo lleva tu nombre. Quiero decir, si realmente eres importante, tienes calles con tu nombre por todas partes, edificios en honor a tus grandes contribuciones, fondos conmemorativos, becas y más. Y aunque puede que no sea el honor más reconocido del mundo, tener una estación de investigación con su nombre probablemente también esté en esos niveles superiores. El capitán Arturo Prat Bas aporta los aportes de Chile a la investigación científica y la cooperación internacional en los paisajes remotos y helados del continente. Como una de las estaciones de investigación más antiguas de la Antártida, hace lo que hacen todas las demás estaciones en el departamento de investigación bastante estándar. Obtuvo su apodo de un oficial naval chileno llamado Capitán Arturo Prat Chacón, quien fue un héroe nacional conocido por su valentía durante la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Al estudiar la Antártida, los ecosistemas, el clima y las capas de hielo, los investigadores pueden realizar un trabajo valioso para contribuir a los esfuerzos por mejorar la vida en el planeta para todos. La Base Esperanza.
Esta estación de investigación argentina se encuentra en la costa noreste de la península antártica, un lugar remoto y deslumbrante. La base fue establecida en 1953 por el Ejército Argentino y el Instituto Antártico Argentino, y hoy en día los científicos que residen allí estudian una amplia gama de disciplinas, como meteorología y otras ciencias relacionadas con el medio ambiente y la biología. La base tiene un papel crucial en la cooperación y la diplomacia internacionales. Como parte del sistema de tratados internacionales, Argentina colabora estrechamente con otras naciones para promover actividades pacíficas, sostenibles y científicas en la Antártida. Además de su labor científica, la base también se dedica a la recolección y análisis de datos sobre el impacto del cambio climático en la región. Este trabajo es vital para comprender mejor cómo el calentamiento global está afectando a nuestro planeta. Como todas las demás estaciones y bases en la Antártida, esta estación continúa con la importante labor de ciencia e investigación en medio del clima cambiante en todo el mundo. La esperanza es que, juntas, todas las naciones que operan estaciones allí puedan descubrir soluciones al cambio climático, promover la sostenibilidad y abordar otros desafíos ambientales que afectan al planeta. La estación también sirve como un punto de encuentro para científicos de diversas disciplinas y países, fomentando el intercambio de conocimientos y la colaboración en proyectos de investigación. Este tipo de cooperación internacional es esencial para enfrentar los desafíos globales y encontrar soluciones innovadoras que beneficien a toda la humanidad. Base O'Higgins. A menudo conocida como Base O'Higgins, esta es una instalación de investigación chilena que se estableció en 1948. Nombrada en honor a uno de los fundadores de Chile. Se encuentra en las Islas Shetland del Sur. El general Bernardo O'Higgins es más conocido por su liderazgo durante la Guerra de Independencia de Chile contra el dominio colonial español, y como uno de los principales líderes del movimiento independentista, estuvo a la vanguardia de la configuración del futuro de Chile. Las leyendas de su inteligencia en operaciones militares y habilidades de liderazgo rápidamente le valieron una reputación y un gran respeto entre sus pares, lo que lo llevó a convertirse en comandante en jefe del ejército chileno en 1813. A lo largo de la historia de Chile, ha sido venerado como un héroe nacional y un símbolo de la lucha del país por la independencia. Por lo tanto, es más que probable que tenga un edificio en un lugar de difícil prosperidad en medio de una tundra helada que lleva su nombre. Base Carlini. Situada en la isla Rey Jorge dentro del archipiélago de las Islas Shetland del Sur, la base Carlini es representativa de la presencia y huella de Argentina en la Antártida. La base se llama Carlini en honor a un biólogo argentino llamado Alejandro Carlini, de quien se dice que contribuyó significativamente a una gran cantidad de investigaciones allí. Dedicó su vida a estudiar los ecosistemas únicos y la biodiversidad del lugar, convirtiéndose en una figura muy conocida y respetada en el campo de la ciencia polar. Realizó estudios avanzados en biología y ecología marina y participó en numerosas expediciones para estudiar los mamíferos marinos, las aves marinas y los impactos del cambio climático en los ecosistemas antárticos. Además de establecer lo que ahora es la base que lleva su nombre, fue un apasionado defensor de la protección y conservación de los frágiles ecosistemas de la Antártida, trabajando arduamente para promover la conciencia ambiental mientras abogaba por el establecimiento de áreas marinas protegidas en el Océano Austral. Su enfoque en los efectos del cambio climático, la sobrepesca y la contaminación inspiró a otros a actuar y apasionarse por la conservación de la Tierra. Estación de Casey Sir Richard Gardner. Casey fue un político, diplomático y estadista australiano cuya extensa carrera abarcó diversos campos como la política, el servicio militar, la diplomacia y los negocios. Desde temprana edad, demostró una notable capacidad para liderar y una habilidad innata para los negocios. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó valientemente en las fuerzas imperiales australianas y participó en operaciones de combate en Francia. Allí, su coraje y determinación le valieron la Cruz Militar por su valentía y acción destacada en el campo de batalla.
Después de la guerra, Casey no se contentó con el éxito militar y decidió aplicar sus habilidades en el mundo de los negocios. Se estableció rápidamente como una figura prominente en los sectores bancario y financiero de Australia, donde su perspicacia para los negocios y sus habilidades de liderazgo lo llevarían a ingresar a la política. Su contribución al desarrollo económico del país fue significativa y dejó un legado duradero en la industria financiera australiana. Una de las muchas formas en las que se honra su memoria es a través de la estación Casey, que lleva su nombre. Esta estación es una de las 3 estaciones de investigación permanentes de Australia en la Antártida, junto con Davis y Mawson. La estación Casey es la piedra angular de la investigación y exploración antártica australiana, jugando un papel crucial en la comprensión de uno de los entornos más extremos del planeta. La misma ética e integridad que Casey mostró en su vida continúan siendo valores fundamentales en la operación de la estación hoy en día. Bueno, eso es todo desde las partes más frías del mundo por hoy. La historia de Casey y su legado nos recuerdan la importancia del liderazgo, la valentía y la dedicación en la construcción de un futuro mejor. Nos vemos en el próximo video.